Entonces, como hemos dicho, la combinación de ejercicio y nutrición pues es una constante desde bien joven pues, en mi investigación y en mis pues, ¿no? en la forma de también que tenemos que transmitir el mensaje de salud a la población. Entonces, está claro que somos lo que comemos, aunque Ludwig Feuerbach no lo dijo en el contexto en el que lo diríamos hoy, pero tenemos datos más que suficientes ya para saber que la alimentación y los alimentos que elegimos nos van a influir en la nutrición desde el punto de vista estricto por el aporte de energía y nutrientes, pero también por otros efectos como pueden ser procesos de inflamación, etcétera. Y también tenemos hoy en día suficiente evidencia científica para saber que somos lo que nos movemos, que cualquier órgano y sistema pues, se va a beneficiar del ejercicio físico de forma regular, que la inactividad física nos va a afectar y también el sedentarismo, ¿no? Si el sedentarismo al final, que es estar muchas horas sentados, pues también nos va a afectar negativamente y incluido el cerebro, es decir, que cualquier órgano, como hemos dicho, sistema, incluido el cerebro, tanto el ejercicio como la alimentación, nos van a influir, aunque todavía son investigaciones mucho más recientes y tenemos muchos menos datos que, por ejemplo, con el tema de la obesidad. Pero ya para dar un dato inicial, pues el cerebro tiene una demanda de alrededor del 20% de las calorías diarias totales que necesitamos. Bien, entonces, como decía, pues los alimentos nos van a aportar esos nutrientes que vamos a utilizar, ¿no? Para nuestro organismo, para sintetizar tanto estructuras como compuestos derivados en cualquiera, pues a lo largo del cuerpo, y que nos van a permitir esas funciones también neurológicas, ¿no? Pues como pueden ser, como tenemos aquí, de percepción, de memoria, todos los procesos de aprendizaje, el lenguaje. Al final, para ello necesitamos el funcionamiento óptimo del cerebro, la síntesis de neurotransmisores, que la mayoría pues, se sintetizan a partir de aminoácidos que obtenemos de la proteína que tomamos, por ejemplo, pues quizás uno de los más conocidos, ¿no? El triptófano con la serotonina, que va a tener pues también efectos sobre nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, esa combinación, ¿no? de elegir bien los alimentos para que tengamos los nutrientes y la energía adecuada, junto con ese movimiento que va a permitir, como luego veremos, pues un funcionamiento mucho más adecuado tanto del cerebro como del resto del organismo, nos parece esencial. Esto es una revisión muy interesante publicada en el año 21, en el que se repasaron artículos publicados desde el año 2000 al 2020 y se analizaron las dietas de mujeres gestantes y, como podemos apreciar aquí, pues ya se encontró una relación entre las dietas inadecuadas y la ingesta inadecuada de nutrientes durante la gestación y efectos negativos sobre el cerebro de los descendientes, ¿no? Pues de menor volumen cerebral, mayor riesgo de espina bífida, que probablemente es más conocido debido a la porque todos sabemos que es por falta de ácido fólico, pero bueno, otras alteraciones hipotalámicas en el hipocampo. Incluido también pues, el aumento del riesgo de comportamientos anormales, trastornos neuropsiquiátricos, esquizofrenia, ansiedad, depresión y déficit motores, ¿no? Los déficit motores también podrían volver a tener una relación. Si no tengo un déficit motor, pues entre otras cosas voy a tener mayor dificultad para practicar deporte, por ejemplo, ¿no? Es decir, que volvemos a tener ahí una relación entre la nutrición, el cerebro y también el músculo. Por lo tanto, como son además situaciones, la salud mental, que están, se sabe que las enfermedades mentales están yendo en aumento, pues pensamos que es un tema que tenemos que abordar y, como estamos viendo ya, pues cuando si algunos trabajamos con mujeres gestantes o que están planificando la gestación, no debemos olvidar estos aspectos. En Internet, esto es una foto sacada de Internet,
pues ya aparecen también, ¿no?, a raíz de los estudios que se van conociendo, pues fotografías como esta, ¿no?, de alimentos ricos en algunos nutrientes y que pues se relacionan con un mejor funcionamiento del cerebro, ¿no?, pues con alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el salmón, o flavonoides como los arándanos, el chocolate negro, la colina, que es creo que una vitamina que ya lleva tiempo asociada al grupo B en las recomendaciones, pero que quizás todavía desde la nutrición no le estamos dando la importancia que quizás se merece. En relación al consumo, por ejemplo, de frutas y verduras, esto es también una revisión sistemática, pues también se llega a la conclusión de que una ingesta adecuada de frutas y verduras pues tiene una influencia positiva sobre la salud mental y padece pues menos síntomas de depresión y ansiedad. Pero aquí pues volvemos un poco a situaciones que conocemos. Estos son datos de la Unión Europea, ¿no?, en este caso del 2019, son datos pre-COVID del Eurostat, pero bueno, pues la mitad de la población europea sí toma al menos una fruta al día, una fruta o verdura, pero la otra mitad no. Y además aquí ya sabemos que la recomendación es de 5 frutas o verduras al día. Por lo tanto, si la mitad de la población consume al menos una, pero ya sabemos que las 5 raciones de fruta y verdura recomendadas es alrededor del 10% de la población las que lo toman independientemente de los países. La dieta mediterránea, que tiene tantos beneficios y se ha estudiado en relación con diversas enfermedades crónicas, también se está intentando relacionar con la salud mental y, pues en este caso, envejecimiento cognitivo sano, prevención de demencia. Y en esta revisión llegan a la conclusión de que en los estudios observacionales sí parece que hay unos beneficios sobre la salud mental, pero que en los estudios de intervención pues aún los resultados son inconsistentes. Aunque los autores dicen que, bueno, que parece que lógicamente la dieta mediterránea, al ser rica en esos alimentos que aportan los nutrientes que alimentan el cerebro, pues puede proteger frente al deterioro cognitivo. Esta revisión, que es del año 21, contrasta un poco con un estudio individual, ¿no? Sabemos que las revisiones, lógicamente, tienen más peso, pero sí me ha llamado la atención y me parecía interesante traer este estudio publicado en el año 17 en Neurology, además en un país no mediterráneo como es Escocia, en la que hicieron un seguimiento a personas mayores durante 3 años y lo relacionaron con el volumen del cerebro, pues, materia total y materia gris, y llegaron a la observación de que en aquellas personas con una menor adherencia a la dieta mediterránea, al cabo de 3 años se observó una mayor reducción del volumen del cerebro total, ¿no? Y bueno, dicen que no, y también con la materia gris, que no lo pudieron identificar con ningún alimento en concreto, pero que sí esa dieta mediterránea en su conjunto mostró esa asociación. Por lo tanto, podemos observar que se están dando pues, pasos pequeños en este sentido, pero parecen muy interesantes. Estamos hablando de Escocia, de un país no mediterráneo, en cambio en España y en todos los países de la cuenca del Mediterráneo es ya muy sabido que nos estamos alejando de la dieta mediterránea. Este es un estudio que hemos publicado recientemente con datos del estudio PASOS, comparados con los datos del estudio del estudio ENKID, que se hizo hace 20 años, y hemos podido observar, en azul estarían los datos del estudio ENKID del año 2000 y aquí en verde los datos del estudio PASOS del año 20, y podemos ver cómo en estos 20 años, pues independientemente de cómo distribuyamos la muestra, estos son niños y adolescentes, son una muestra representativa de España en los dos casos, pues da igual que sea por sexo, por educación, por grupo de edad, por tamaño de la población donde viven, por distribución geográfica o por los estudios de los padres,
vemos que en estos 20 años pues el índice de la dieta mediterránea calculado con el KITMED ha bajado. Quizás sí se ve aquí una diferencia si los padres son universitarios o no universitarios. Aquí la bajada es más profunda, por ejemplo, pero en cualquier caso la tendencia es a la baja y esto es algo que estamos observando en muchos estudios. Como digo, en España y en los países de la cuenca del Mediterráneo. Nosotros hemos estado haciendo también un estudio con la metodología del proyecto Elena en México, es la tesis de María Rivera. Me parecía interesante en este simposio FINUT traer datos también de Iberoamérica. Y aquí este estudio consistió también en analizar adolescentes cerca de la zona de Guadalajara, lo hicimos junto con la profesora Bárbara Gavizmanos y la profesora Amelia Guadalupe Grau, que fueron las directoras de la tesis, y dividimos además la muestra en población rural y población urbana. Y entonces también aquí, por ejemplo, en este póster que precisamente se presentó a la conferencia FINUT en el 2020, podemos observar cómo se puede identificar en 3 patrones para la zona urbana y 3 patrones dietéticos también para la zona rural, en la que pues se mezclan un poco los tipos de alimentos que podemos considerar más o menos saludables. El índice de masa corporal pues era mayor en la zona rural y también el porcentaje de grasa era ligeramente mayor en aquellos adolescentes que vivían en la zona rural. Luego, en relación a la ingesta de energía y de macronutrientes, podemos observar que no hubo diferencias significativas, pero quizás es interesante resaltar que la mayor adherencia, o sea, que los varones y que tenían menor porcentaje de grasa corporal, pues tuvieron una adherencia en la zona urbana al patrón dietético 2, que era productos de trigo, bebidas azucaradas, alimentos lácteos y leguminosas, es decir, que un patrón mixto y era el que menor grasa corporal tenía frente a los demás. Y algo parecido nos pasa en la zona rural, donde a los varones y los que sentaron menor porcentaje de grasa corporal, en este caso fueron los del patrón 3, carne roja, productos de maíz, bebidas con y sin azúcar, ¿no? Entonces estos resultados nos resultaron un poco, pues no hay muchas diferencias, pero vemos que en este caso no hay una relación clara entre el patrón alimentario y la composición corporal en estos adolescentes. En cambio, cuando analizamos datos, en este caso, por ejemplo, en adultos, en esta revisión, sí se ve claramente cómo a nivel cerebral sí que se pueden establecer relaciones con una dieta saludable y que, por ejemplo, pues, con la función cognitiva, ¿no? Y que si hay una mayor ingesta de azúcares simples, pues se observa una menor cognición global. En cambio, los hidratos de carbono complejos pues, se asocian con un envejecimiento cerebral mucho más satisfactorio. La ingesta de ácidos grasos saturados también correlacionó peor con la memoria y en cambio los omega 3 pues, correlacionaron de forma positiva. Luego vamos a ver otra imagen. Y también el grosor cortical y el depósito de amiloide, que ya sabemos que el depósito de amiloide es un factor de riesgo para la demencia tipo Alzheimer, pues también correlacionaron con ingesta de azúcar. Entonces, quizás incluso nos puede, esto es una simple hipótesis, ¿no? Que incluso a lo mejor en función de lo que estemos estudiando, pues puede tener un efecto u otro algunos de los nutrientes que quizás para una enfermedad no sea tan determinante como para otra. ¿Por qué nos interesa tanto el tema de las funciones cognitivas y la salud mental? Puesto porque es una parte importante y yo creo que todos queremos llegar a mayores lo más sanos posibles y con la mejor función mental posible, ¿no? Entonces, el envejecimiento normal del cerebro, que estaría aquí un poco dibujados, ¿no? Pues sería más o menos sobre esta línea. Hay unas personas que se llaman superagers, que son aquellas personas que por encima de los 80 años mantienen sobre todo una memoria como una persona de 40, ¿no? Aquí se ve que pues, el deterioro cognitivo, vamos,
La pérdida de envejecimiento cognitivo normal, pues no sé, más o menos se supone que empieza a partir de los 60 y tantos años. Y aquí tendríamos un poco lo que se considera normal y no, ¿no? Dice, bueno, pues puede haber hay algunas capacidades cognitivas como la memoria, algunas habilidades o el conocimiento que incluso pueden mejorar con la edad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener cierta precaución es cuando, por ejemplo, pues se nos olvida algo de dónde estuvimos la semana pasada o dónde pues empiezo a colocar, yo qué sé, los zapatos en la nevera y cosas así, ¿no? Entonces, no me puedo entretener por la falta de tiempo, pero decir que tenemos que empezar a conocer mejor el cerebro y cómo nos va afectando ese envejecimiento. Entonces, en relación a esto, ya hemos hablado un poquito de la alimentación, pues el ejercicio físico se relaciona también con la función cerebral. Entre otras, cuando se activa el músculo, se liberan, entre otros, por ejemplo, la catepsina B y la irisina, que son dos compuestos que además son capaces de atravesar la barrera la blood-brain barrier, no se me ocurre en español, y que además, a su vez, una vez que entran, pasan la barrera hematoencefálica, son capaces de estimular la síntesis del factor neurotrófico del cerebro, que tiene muchas funciones muy importantes. En este sentido, siguiendo un poco con el grupo de los adolescentes de México, decir que se observaron que, por ejemplo, en zona rural, pues había un mayor cumplimiento de las recomendaciones de actividad física que en zona urbana, pero bueno, pues alrededor de un 40% de los adolescentes mexicanos que analizamos no cumplía con las recomendaciones. En relación a la condición física cardiorrespiratoria, no se observó diferencias si se analizan por rural y urbano. En cambio, si se toma la muestra por sobrepeso y pues, aquellos que presentaban normopeso y los que presentaban sobrepeso, sí se observa que el consumo máximo de oxígeno, que es un marcador de condición física cardiorrespiratoria, sí fue mayor en los normopeso que en los de sobrepeso, y también el salto, ¿no? En otras, en cambio, pues no hubo tanta diferencia, incluso también en la parte de alimentación. Se usaron menos diferencias de las que se esperaban probablemente en la ingesta de energía y nutrientes, y la mayor diferencia estuvo probablemente en la parte del ejercicio. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio? Bueno, pues ya lo estamos diciendo, tenemos más de 600 músculos en nuestro organismo, o sea que son bastantes. Todos los músculos están inervados por el sistema nervioso, por eso se habla de motoneurona, es decir, que el sistema nervioso y los músculos forman una unidad, y por lo tanto es tan importante moverlos y activar nuestros músculos, puesto que también con ello activamos el sistema nervioso. Desde hace un tiempo se conoce que el músculo es un órgano endocrino que tiene una comunicación con todos los órganos de nuestro organismo a través de las exerquinas y citoquinas, y por lo tanto, si activamos el músculo, pues favoreceremos esas conversaciones con todos los órganos y sistemas de una forma positiva. Incluido la microbiota, que es también un tema novedoso, ¿no? Se ha hablado mucho ya del eje intestino-cerebro, y parece ser que ahí vamos a tener que incluir también el músculo como un elemento adicional que nos puede favorecer una microbiota más saludable. Ya para ir terminando, decir que hay algunos estudios que han intentado relacionar ambas partes, la nutrición y el ejercicio, en este caso la dieta mediterránea, en distintos grupos. Aquí traigo uno, por ejemplo, pues en estudiantes universitarios, que he pensado que pueda ser interesante, en el que este es un estudio que se hizo en la Universidad de Málaga, y se ve que, bueno, pues que sí que, aunque la dieta mediterránea no se observó una relación directa con el estrés, pero sí se relacionó un alto consumo de ultraprocesados con el estrés académico, y el ejercicio físico, por ejemplo, pues sí disminuyó
el estrés. Como luego van a tener las diapositivas, pues ya lo ven más despacio. Este es otro estudio también, que también creo que es de la Universidad de Málaga o de Granada, y pues llegan un poco a la misma línea, aquí a la misma conclusión. La dieta mediterránea se asocia con un mayor bienestar psicológico y además el practicar más ejercicio, en este caso, se asoció con una mayor adherencia a la dieta mediterránea. Y en este otro estudio de la Universidad de Granada, pero realizado en el campus de Melilla, que además participaron estudiantes y profesores universitarios, bueno, aparte de que una de las conclusiones fue que los profesores eran más sedentarios que los alumnos, también se asoció la dieta mediterránea de una forma positiva tanto con la salud física como mental, ¿no? O sea que se va intentando relacionar ambos aspectos. En el estudio PASOS, que ya mencioné antes, esa muestra representativa de niños y adolescentes españoles, se han intentado identificar patrones de comportamiento que además son muy parecidos a otros que ya se han publicado antes de otros estudios representativos europeos y de otros continentes como la iberoamericana. Y además es curioso porque se está asociando, por ejemplo, igual que hemos visto antes con la alimentación, por ejemplo, hay clústeres que tienen el sueño, por ejemplo, pues que un tiempo de sueño elevado, es decir, que sí cumplen con el sueño, pero en cambio, pues baja adherencia a dieta mediterránea y alto tiempo de pantalla. Es decir, que normalmente cuando se intentan asociar en forma de clúster los distintos parámetros de estilo de vida, ¿no? Dietas, pantalla, ejercicio y tiempo de sueño, pues no todos los aspectos suelen confluir en el mismo clúster, ¿no? En nuestro caso, en el estudio PASOS, pues aquí podemos ver los dos principales, el 1 y el 5 que salieron, y podemos observar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que no todos, este sí que tiene un patrón malo porque tiene baja dieta mediterránea, aquí sí hay menos sueño. Y algo que observamos ya desde hace tiempo en muchísimos estudios es el tiempo de pantalla, sobre todo ha aumentado mucho en fines de semana, ¿no? Que en vez de utilizar el fin de semana pues para ser más activos, parece que se utiliza para utilizar más la pantalla. Y algo similar hemos observado en los adolescentes mexicanos, ¿no? Que también en el clúster 3, en este caso de los adolescentes mexicanos, tenían una alta condición física, pero también tenían un alto consumo de pantalla, incluso de alimentos procesados, ¿no? Y tampoco había diferencia en el sueño entre los tres clústeres, pero este clúster 3, a pesar de tener un alto consumo de alimentos procesados, era el que menor adiposidad y menor porcentaje de grasa corporal tenía. Pues esta es una forma distinta de analizar dos datos, pero coincide bastante con lo que hemos dicho antes. Bien. Entonces, sí que ya también hay bastantes datos que indican que los alimentos ultraprocesados pues también se relacionan con mayor riesgo de depresión y ansiedad. No voy a entrar en la clasificación, pero en este estudio que se realizó en 28 países, pues la ingesta energética total de ultraprocesados variaba entre el 17 y el 56%, es decir, que sí que parece que va a la alza el consumo de alimentos ultraprocesados en las dietas de los distintos países. Entonces, no me detenía yo mucho ahora en explicar esta imagen, pero muy resumida, es que una dieta saludable con todos esos nutrientes que yo indicaba al principio, pues favorece la sinapsis y la correcta transmisión en el sistema nervioso, y en cambio, pues una dieta más inadecuada, con alta grasa saturada, pues produce una disfunción sináptica y, por ejemplo, pues puede deteriorar los procesos de memoria y aprendizaje. También no quería terminar, como se está hablando de estilos de vida, de simplemente mencionar el alcohol. Se sabe que el alcohol tiene un efecto neurotóxico demostrado, sobre todo sobre la materia gris. Aquí tenemos una imagen, una neuroimagen que sería ya, claro, un caso extremo de una persona alcohólica con la enfermedad del alcoholismo.
y vemos claramente la diferencia de materia gris y de volumen con una persona normal, pero en un estudio realizado en estudiantes universitarios de 18 años, con un seguimiento de 2 años, ya se observó una reducción de la materia gris en el hipocampo y peor memoria, es decir, con un consumo de alcohol superior a lo que es, vamos, que consulta. La recomendación sería 0, pero bueno, en este caso, desde luego, es superior a lo que se podría considerar tolerable. Entonces, este estudio creo que es muy importante llamar la atención que en personas jóvenes en solo 2 años se puede observar una reducción de la materia gris y una peor memoria. Por lo tanto, ya para concluir, decir que bueno, pues tenemos que mantener la adherencia a la dieta mediterránea, dieta saludable, que los profesionales tenemos que difundir nuestro mensaje a la población y también el mensaje de ejercicio físico, ¿no? Estas son las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que todos conocen. Lo que fue novedoso cuando se publicaron en el 20 fue pues que decía, bueno, pues cualquier ejercicio es menor que nada, limitar el sedentarismo, si se puede incluso subir a 300 minutos a la semana en adultos. En niños y adolescentes se mantienen los 60 minutos al día y luego incluir trabajos de fuerza al menos 2 veces a la semana, y ya en personas mayores actividades multicomponente también de balance y de que, vamos, para mantener el equilibrio y evitar las caídas, pero también hemos visto cómo se relaciona con la salud cerebral. No quisiera terminar sin agradecer a mi grupo de investigación pues todo el apoyo y muchos de los datos que lógicamente los hemos obtenido entre todos. Así que con esto termino, pues muchas gracias.